Hola Ana, Hola Faust, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Contenta de volver a verte? Qué bien, bueno, pues gracias por prestarte, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Estamos en Jaula de Grillos. Jaula de Grillos es un contenedor de contenidos producidos desde una más en torno a los procesos de discapacidad en familia, que son los temas que nos ocupan, ¿eh? Desde una más estamos realizando acompañamientos, programas y comunicación social en relación a los procesos de discapacidad que tienen que ver con la realidad de familias que reciben niños con algún tipo de condición en el nacimiento o sobrevenida, y de esto nos ocupamos también contigo, em, porque tienes mucho que ver, ¿no? Tienes mucho que ver por tu propia experiencia personal y porque te has ocupado de estos temas desde tu trabajo como fotógrafa. Ya tuvimos la ocasión de hablar contigo una vez en una jaula, y habiéndote escuchado hablar de un tema tan central como es la invisibilización de los cuidados, vuelvo a ti, para preguntarte un poco sobre esto. ¿Quieres hablar un poquito, Ana, de tu experiencia personal, si quieres, con la discapacidad infantil y cómo has ido entrando ahí desde tu trabajo como fotógrafa también? Ujú. Después vamos a lo puntual, ¿no? Vale. Bueno, yo tuve a mi primer hijo a Neuquén en noviembre del 99 Ujú, y bueno, fue un parto precioso, un embarazo fantástico, había sido un embarazo fantástico también y a los 8 meses nos enteramos de una malformación genética em, que, que ocasionaba, bueno, pluridiscapacidad, ¿no? Neuquén no podía hablar, no podía caminar, su esperanza de vida en el momento nos dijeron que iba a ser de 2 años, iba asociado a un síndrome de epilepsia que no responde bien a fármacos ujú, y, bueno, empezamos a recibir un montón de mensajes que también parecían contradictorios, ¿no? Como primero que había que hacer estimulación temprana eh, lo más fuerte posible porque había que ganar tiempo y llegar a que aprendiera a hacer cosas antes de los 2 años. ujú, Eso era como muy demandante para la relación de mía con él, porque se suponía que era yo quien tenía que aplicar todas estas terapias, pero a la vez él las sufría porque no venía a hacer todas estas cosas que se suponía que tenía que aprender a hacer. Y encima también yo lo veía incongruente con tratar de que aprenda a hacer todo antes de los 2 años, pero la esperanza de vida que nos daban era de 2 años, ¿no? Entonces entré al mundo de los cuidados muy de lleno y también muy de lleno a plantearme lo que para mí era el sentido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, cosas que escuchamos en su momento, como una neuróloga que nos dijo como, bueno, este no va a ir a Harvard, ¿no? Que es como de alguna forma una puñalada, porque es como, bueno, ¿qué bebé tiene que ir a Harvard, ¿no? O sea, o realmente esa es la expectativa que tenemos como mamás, como papás. eh, a qué punto nos planteamos estas cosas, ¿no? Y tal vez lo que importa es la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Y el bienestar y el tiempo compartido y la calidad de vida más que la cantidad de vida, ¿no? O la forma. sí, Y luego, bueno, tuvimos 2 hijos más, Mila y Alén, que ya, bueno, ya están grandes. Y Neuquén falleció en el 2020 con casi 21 años, así que superó la esperanza de vida ampliamente y me fue modelando como persona, como mamá, como mujer, como artista. Me agarré de la cámara de fotos cuando él era bebé, un poco porque me permitía reconocer que el bebé era el mismo, ¿no? Que más allá del diagnóstico, el bebé era el mismo
que el que había gestado, que el que había parido, que el que me emocionaba con esa mirada, ¿no? Y, y bueno, el arte de alguna forma me fue salvando y también me fue ayudando como herramienta de denuncia Ujú. para cosas que me parecían que no estaban representadas de la forma en las que al menos yo las vivía, ¿no? Sí. Tanto en relación a la maternidad como en relación a la discapacidad, a los cuidados, a la enfermedad, a la muerte, Ujú. a la vida en familia también. O sea, han habido algunas cosas también como que tal vez eran prejuicios míos, ¿no? Pero, por ejemplo, tardamos bastante en tener otro bebé, en tener la Mila, por ese miedo a que si la esperanza de vida iban a ser 2 años, no hacer sufrir a un hermano o una hermana por la muerte de Neu, ¿no? Que se suponía que iba a pasar antes. Y luego te das cuenta que los hermanos, las hermanas se integran con una naturalidad y una sabiduría que no está basada en nuestros preconceptos de lo que es sufrir, ¿no? Ujú. Así que bueno, un poco ese ha sido el camino, resumido. Claro. Resumiendo, 21 años de cuidados, ¿no? Ujú, Y una sensibilidad y una orientación. Yo encuentro que tu sensibilidad es estética fuertemente, pero también tienes una claridad en la elaboración de la palabra conceptual, ¿no? De qué está pasando o qué es lo que ves a través de la cámara, cómo elaboras lo que estás viendo y sintiendo en el mundo que nos toca vivir. Y me gusta mucho esta combinación, ¿no? De sensibilidad estética y capacidad de nombrar las cosas y de hacernos reflexionar. Por eso quiero hablar contigo y más en profundidad sobre estos 21 años de cuidados y qué es lo que tú has ido viendo en relación al cuidado en tu propia experiencia seguramente ha habido detonantes que te han hecho madurar, ¿no? ujú. Y seguramente por tu mirada hacia afuera ha habido también una observación en el entorno que has podido ir hilando con la tuya, con tu propia experiencia para decir algo sobre los cuidados que al menos a mí me parece significativo y necesario escuchar. Entonces, podemos abrir el tema directamente, ¿no? El tema de los cuidados con esta doble perspectiva, lo que tú viviste con tu hijo Neu y lo que has ido observando en la sociedad a medida que te acercabas con tu cámara a otras familias, a otros casos. Eh, Cuéntanos qué pasa con los cuidados desde tu punto de vista. Bueno, gracias por todo lo lindo que decís, Faust. Y también disculpa porque tengo un vecino que está haciendo obras, así que no sé si se escucha, pero yo escucho, estoy hablando y tengo un martillo en la cabeza. Vale, lo siento por Espero que no moleste. aquí no se oye. Em, bueno, yo por un lado quiero decir que como Neuquén nació en el 99, también ha habido un camino y un Ujú. avance a nivel social en relación a los cuidados y a la discapacidad. Sí, Entonces eso lo quiero nombrar porque mi experiencia en muchos aspectos, por suerte, está desactualizada, ¿no? sí, Igualmente hay cosas que siguen siendo comunes y que a claro, veces que lo que cambia es maquillaje, también, claro. también hay que decir. Te iba a decir que como yo estoy sumergida en los cuidados, porque yo sí tengo una niña con parálisis cerebral que tiene 11 años y además estoy sumergida en el acompañamiento a madres, ¿no? Sobre todo a madres, que son las que cargan con los cuidados fundamentalmente. Entonces, más o menos, una idea tengo de lo que está pasando ahora y creo que el tema del maquillaje también tiene que ser nombrado, ¿no? Sí, Que está, sí, está. exacto. Pero Vale. bueno, hay algunos cambios, principalmente yo creo que en la relación con equipos sanitarios, Sí, en el establecimiento de equipos de cuidados paliativos, ujú, en una mirada bastante más humana de la ujú, que eh,
se vivía en el 99, ¿no? Hay algunos progresos también en el hecho de que creo que gracias a la intervención de muchas personas con discapacidad y muchas personas cuidadoras, también hay una normalización. No me gusta la palabra, pero me parece que en este caso es la que cuela, ¿no? Como una normalización de la discapacidad, contraria a la que se vivía antes, que era un tener que curar la discapacidad, ¿no? O que desaparezca, ¿no? Creo que ahora hemos hecho camino, Ujú, ¿sí? Pero a la vez creo que hay como todavía muchísimo miedo, muchísimo tabú en relación a lo que implica eh, estar vulnerable, o sea, ni siquiera ponerle el nombre de discapacidad, ¿no? Y me sigue pasando, por ejemplo, ayer salió un podcast en el que había participado hace unos meses y siempre aparece la pregunta de, ¿esto se podía saber antes, ¿no? En el embarazo, ¿podías saber, qué podrías haber hecho para prepararte? Y yo creo que ahí hay una desinformación muy grande eh, por esta cosa de que la mayoría de las personas creen que la discapacidad se puede evitar, como que ujú, todavía está de alguna forma esa ilusión, cuando en realidad la vulnerabilidad y la posibilidad de discapacidad podría estar en cualquier aspecto de la vida, en cualquier momento de nuestra etapa vital, ¿no? Y hay como para mí una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y si tenemos en cuenta que solamente un 3% de las discapacidades son congénitas, quiere ujú, decir que el resto son discapacidades adquiridas y eso nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. ujú, Entonces, la relación que deberíamos establecer con los cuidados es de un compromiso social, ujú, porque lo que estamos haciendo al enseguida decir, bueno, a ver qué prueba te puedes hacer en el embarazo para que no te pase, ¿no? Es como delegar una responsabilidad social a una decisión individual de qué tipo de persona no formaría parte de una sociedad ideal, ¿no? Y ahí me parece, primero, muy doloroso, me parece como una mirada muy productivista, muy capitalista de lo que debe ser una sociedad, ¿no? Más enfocada en la productividad que en la vida y en los lazos comunitarios y en un sostén de amor, básicamente. O sea, yo equiparo un poco lo que es cuidar con amar, porque van de la mano, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que intervenir ahí en desmantelar un poco esta falsedad de falsa seguridad porque supuestamente uno puede predecir lo que no quiere, ujú. ¿no? Sí. Esto sería como estás yendo como a la base, ¿no? Entonces, claro, para tocar el tema de la invisibilización de los cuidados, tenemos que ver qué tipo de paradigmas, ¿no? Mm, Sociales nos como conducen, ¿no? Nos gobiernan exacto. inconsciente o conscientemente. Creemos que podemos ser sanos, eh, infinitamente sanos, ¿no? Y de alguna manera omnipotentes, ¿no? Invulnerables. Es que para mí hay que ir a la base, porque cada vez, y la base, o sea, si la base está en el nacimiento o en la gestación, ¿no? Hay que ir a la base. Y después hay que ir a la base porque también este mismo discurso empieza a estar ahora en relación a la eutanasia, ¿no? Y yo no, o sea, no juzgo, o sea, no es que no estoy a favor del aborto, de hecho estoy a favor del aborto. El tema es por qué motivos y de qué forma lo planteamos, ¿no? Entiendo. Y entonces, cuando hablamos de cuidados y de invisibilizar los cuidados, tenemos que hablar de esto, porque básicamente estas propuestas, si son eugenésicas, Sí. lo que nos están invitando es a no cuidar.
Eugenésicas. Vamos a esta palabra porque desde una más sí que intentamos que todo lo que decimos se entienda. Ujú. Entonces, cuando dices que las propuestas son eugenésicas, ¿a qué te refieres? A un diseño humano em, normalizado, productivista, invulnerable, Sí. eh, se- un diseño humano exitista Ujú. que forma parte de un engranaje de una máquina de producción, de una fábrica, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que cae allí, todo lo que no forma parte de esto, no se entiende como vida, porque se Ujú. entiende la vida como productividad, Claro. ¿sí? Entonces, Entonces, para mí, hablar de invisibilizar los cuidados, sé que me estoy yendo a algo como más teórico, o sea, pero que a la vez para mí tiene mucho que ver con el corazón, ¿no? Porque al final es, bueno, la responsabilidad no es de una persona, no es mi decisión, sino una responsabilidad social de ofrecer un sostén de cuidados y un sostén de cuidados a quien cuida, ¿sí? sí, sí. Porque después también la vida está muy ligada, o sea, la vida, cuando hablo de la vida, hablo de lo que nos pasa cada día, ¿no? Ujú. Está muy ligada a quien cuida, porque si yo he gestado, si yo tengo esa carga hormonal de oxitocina, de enamorarme de mi bebé, capaz que no quiero dejarle al Estado a que cuide a mi bebé, Sí, ¿sí? Pero que yo esté todo el día cuidando va en perjuicio de la persona a la que cuido, de ese bebé, y va en perjuicio mío como sí, mamá, ¿no? sí, Pero puedo tener ese derecho de ser quien quiere cuidar. sí, Si la sociedad me sostiene, puedo sí, cuidar bien. sí. Aquí es como que has dado un paso, ¿no? Entonces, sobre la base de estos paradigmas eugenéticos, como lo llamas, Mm, de éxito, salud, invulnerabilidad, descansa la invisibilización de los cuidados. En la invisibilización de los cuidados, lo que vemos es realmente una madre y un hijo, por lo general, o un cuidador principal y un cuidado ujú, que tiene derecho por ser quien ha gestado esa vida y quien tiene el vínculo de amor a cuidar o a decidir apartarse en función de una cuestión de salud, básicamente, no solo de derechos humanos, derecho a la decisión, sino también de salud, que va a repercutir en todo el tejido social además. O sea, vamos abriendo paso a paso en este vínculo, esto que has tocado ahora, en este vínculo donde yo puedo decidir cuidar o no cuidar y necesito un sostén social. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Lo has visto hace 20 años o un poquito más? En todos esos 20 años y sabes que sigue sucediendo aproximadamente lo mismo, con un poco de maquillaje, con la incorporación de algunos, como dentro de ese maquillaje, entiendo yo, como una incorporación de nuevos aspectos que son superficiales y que no logran vencer la inercia de esta maquinaria hacia la invisibilización de los cuidados, de la vulnerabilidad, de la muerte, de la enfermedad, de tantas cosas. Entonces, vuelvo a decirlo, puedes quedarte ahí en ese vínculo madre-hijo o cuidador, cuidado. ¿Qué es lo que sucede realmente? Bueno, eh, con todos los matices que conlleva, ¿no? Porque no es lo mismo cuidar a una persona eh, que puede deambular, que puede pedir lo que quiere, que puede expresar, ¿no? Lo que necesita verbalmente y manifestárselo a otras personas también, ¿no? Que cuidar de una persona con total dependencia, con la imposibilidad de colaborar en cosas básicas, ¿no? Como poder comer o poder ducharse. Sí, Hay grados de claro. demanda y grados de dedicación al cuidado, ¿no? Sí, Pero en general, si hablamos de discapacidades más demandantes, ¿no? Em, yo lo que viví fue una simbiosis, ¿no? Que es un poco como cuando estás con un bebé y ya sabes a qué hora tenés que amamantar o en qué momento el bebé empieza a manifestar que necesita teta, ¿no? O te das cuenta si hay que cambiarle el pañal o si hay que dormir, o, eh, pues
pasa lo mismo en mi caso durante 21 años, ¿no? Está esa simbiosis en donde sabes lo que la otra persona necesita y sabes, aprendes a leer otros códigos de lenguaje que no son sí. verbales, ¿no? Ujú, En esa simbiosis es difícil también como permitir que haya otras personas cuidadoras, porque no todas las personas van a lograr ese grado de conocimiento de la persona a la que cuidas ujú. por el solo hecho de que no han convivido la cantidad de tiempo que has invertido tú en esa relación, ¿no? Sí, En ese esa sería simbiosis, para mí lo importante es, ahí es donde entra la parte social, cómo la sociedad colabora para que esa persona que está cuidando a tiempo completo también se sienta cuidada. sí. Y cómo esa persona, y esto me parece como súper importante, cómo esa persona recibe valor por lo que hace. Ujú, Porque estamos acostumbrados a pensar la economía en términos monetarios, ujú. ¿no? Pero hay también es- la economía se podría pensar en términos de la vida, ¿no? De lo que uno da al cuidar también. Pero si cuando sales a la calle con tu niño o tu hijo ya mayor, eh, las personas no lo miran, no le hablan, eh, es como que no estás cuidando a una persona, ¿no? Como que hay una desvalorización del cuidador desde cosas sutiles, Sí, desde el desviar la mirada, ¿no? sí. Entonces, ahí es una de las cosas cuando hablo de invisibilizar los cuidados, es invisibilizar a la persona a la que vos le estás dedicando todos tus días, es también desvalorizar primero a la persona que está ahí y después a la persona que cuida, porque es como que no cuida a nadie, ¿no? Como que está empujando una silla como quien empuja un mueble. Sí. Entonces, desde una cosa como muy básica, sí, realizar una pedagogía a nivel social de la importancia de la mirada, de la Ujú, importancia de acercarte a todo tipo de personas y poder establecer una comunicación ujú. que a veces no es verbal, pero es una comunicación, un registro, una caricia, una voz, un saludo, ¿no? Sí, Eh, luego la posibilidad de ponerte al servicio, ¿no? De muchas veces a mí me pasaba principalmente, o sea, me pasó mucho tiempo, pero bueno, creo que en la etapa de bebés es como lo que es más fácil que más gente se relacione con lo que estoy diciendo, ¿no? Que a veces como mamás nos cuesta dar al bebé para que lo tenga otra persona en brazos, ¿no? Cuando está llorando o así, a veces no queremos dar al bebé. ¿Cómo generar acciones para que cuidar no implique estar con la persona que necesita el cuidado, sino cómo cuidar de quien cuida? Y para mí lo básico es preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que la persona necesita? Porque a veces parece, y esto en la maternidad normal es como más fácil de que se entienda, porque muchas veces es como, bueno, fui a la casa pero no quería ni soltar al bebé, ¿no? Y entonces, bueno, si no quiere ayuda me voy, ¿no? Y ujú. a veces es como, bueno, ¿qué se puede generar a nivel de grupo, de familia, de grupo de amigas, ¿no? ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita? ¿Un rato para tomar un curso? ¿Un rato para dormir una siesta? ¿Un rato para darse una ducha? Una mermelada, un aceite para un masaje, ¿no? Como, ¿qué cosas se pueden hacer por quien cuida que a veces no implica específicamente cuidar de la Cuidado. persona con discapacidad? Porque Sí, a veces, y a veces porque hay personas que te dicen, es que yo no sé cómo hacer, pero se pueden hacer otras cosas. Entonces, a veces no hace falta saber. No puedes hacer una cosa, está bien, pero ¿qué otras cosas sí se pueden? Porque a veces cuando hablamos de esto es como o todo o nada, ¿no? Y siempre hay cositas que podemos hacer. sí. Voy a parar un momentito aquí porque
si puedes mantener el hilo de lo que estabas diciendo, Ujú, como para abrir un poquito el tema de cuidar de quien cuida, porque aquí hay como un melón dentro del melón, ¿no? ujú, ujú, Es cuidar de quien cuida. Una de las cosas que yo considero que pasan y que veo que pasan en las mamás que acompañamos y me han pasado a mí, es que esta invisibilización no opera solamente desde el entorno hacia nosotras, sino que opera internamente también. ujú, Es decir, yo misma ujú, me invisibilizo e invisibilizo lo que pasa. ujú, Es decir, que nos ocultamos la carga que estamos asumiendo. Entonces, algo que está funcionando muy fuertemente ahora en la mujer, creo que es el arquetipo, si quieres, ¿no? El- la idealización de la mujer como omnipotente, como todopoderosa. La mujer es la superwoman actualmente, ¿no? Entonces vemos y somos madres que cuidan y también trabajan y también producen y también salen y también están guapas hoy también y también y también, ¿no? Entonces, esos cuidados al final quedan en un lugar como de una sobrecarga enorme. Entonces, hay una dificultad en la propia mujer, en la propia madre, para reconocer que está agotada de cuidar y que necesita delegar una u otra cosa, ¿no? ujú, Como que ahí ya encontramos un escollo muy importante, que es la propia relación de la mujer con el cuidado que está dando. Que ahí hay ya mucho meollo, no solo desde el entorno, que también está esta dificultad que estás nombrando tú para poder ponerse en el lugar de qué necesitas. Y si no es esto, pues es aquello. Mm, Falta todo, falta también lo interno, de la mujer. ujú. Bueno, de esto que decís, una de las cosas que he nombrado y que le agradezco a una amiga Alegría de Ecuador, que en una charla ella lo contaba y lo nombró también, ¿no? Que, que es el hecho de que esto que decís, ¿no? Que muchas veces como cuidadoras y porque también formamos parte de esta sociedad y también tenemos como incrustado este programa exitista y de productividad, que es que Sí, muchas veces pensamos que no hacemos nada sí, porque no respondimos a los 1000 emails o no posteamos en redes sociales o no hiciste la charla que tenías preparada o no llegaste a tu resolución del 1 de enero, ¿no? sí. Y todo esto que no hiciste también es una forma de invisibilizar lo que sí hiciste, que por ahí fue cambiar pañales, atender convulsiones, bañar, cuidar, cantar, bailar, Mm, hacer la colada, ¿no? Como, entonces, es como, es cierto que desde nuestro propio lenguaje, muchas veces el no hice nada durante ujú. el día es una mamá que cuida, nunca no hizo nada en todo el día. Y sin Claro, embargo lo decimos, ¿no? Entonces, sí que ahí hay un cambio personal, ¿no? En darle valor a lo que hacemos. claro. Y Vamos, esto está ligado a lo que hablaba antes de la economía, ¿no? Como que vemos como que si no estamos ingresando un dinero, como si no estamos generando economía. Cuando todos estos trabajos, si los contabilizáramos, ay, ¿cuánto sería, no? sí. Y eso también, o sea, hay una mujer, ahora no me acuerdo el nombre, pero que una vez había puesto en PBI, en el índice, no sé qué bruto, De riqueza, ¿no? de riqueza, había contabilizado lo que eran las horas de dar la teta, ¿no? A nivel Y económico. Ujú. claro, y decís, wow, ¿sabes? Si realmente, porque claro, si lo comparabas a cuánta cantidad de fórmula hubiera comprado y Ah, ¿no? Y decís, wow, a veces hacer este ejercicio estaría súper bien, porque si viéramos un número de estos números que a veces se nos pasan, ¿no? Cuántos ceros hay, pero podríamos ser capaces de ver la cantidad de valor también claro, económico, ¿sí? claro. Entonces, sería, vale, si lo pudiéramos leer a nivel económico, un sueldo, ¿no? Bueno, Mínimo.
sí, y un sueldo de un trabajo muy exigente, porque no son 8 horas al día tampoco, total, que sí, son 10, ¿no? O si sí, no, con la noche sí, por medio. sí. Un gran, Pero para llegar a eso, sí. nunca va a pasar si somos nosotras mismas quienes no damos valor a lo que hacemos. Claro, por eso he querido Mm, traerlo, ¿no? Por eso he querido mm, decir, claro, nos encontramos mucho con que realmente las mamás cuidadoras, por lo menos en el caso de las madres, ¿no? Mamás mm, cuidadoras, en la gran mayoría trabajan de entrada, se ocupan de todo lo doméstico, se ocupan de todo lo hospitalario, de todo lo administrativo y del cuidado prácticamente directo del niño. Claro que hay muchos padres incorporados en una dinámica más mixta y más equilibrada, pero si tú me preguntas así abuelo de pájaro, ¿no? El, lo que captamos es que sigue siendo la mujer quien se está llevando el máximo de carga y quien está invisibilizando esto. Entonces, claro, a partir de ahí, crisis nerviosas, colapsos, mm, eh, problemas de salud, una deterioro constante, porque un mm, cuidador solamente el hecho de estar cuidando ya es un trabajo muy exigente, ¿no? Y mm, vemos que somos mujeres que cuidan y además trabajan, te llevan la casa y hacen la compra y un montón de otras cosas, no solo mm, es el cuidado directo, que a veces es muy exigente en casos de grandes dependientes, ¿no? Por mm. ejemplo, es muy exigente. Eh, Sí, y esto que estás diciendo, eh, que sería como un poco el impacto el de esa impacto, exigencia en las cuidadoras, sí, nos lleva a otra de las cosas que he mencionado en algún momento, que tiene que ver con la invisibilización de los cuidados y más que con la invisibilización de los cuidados, con la invisibilización de lo que cuidar con tanta demanda ocasiona, que claro, es la cronificación de los cuidados, vale, que es cuando las mamás que nos hemos pasado años eh, atrás de una silla de ruedas, subiendo a nuestros hijos en la silla de ruedas a furgonetas o haciendo los traspasos de cama a sofá o a silla de coche o a lo que sea, como luego eso puede generar una discapacidad en quien cuida, ¿no? sí, Y sí, como eso también sería algo que se podría prevenir y también podría ahorrar gastos a futuro, más todo lo que conlleva para la persona que sea la cuidadora de esa futura dependiente, ¿sí? sí, Eh, una buena gestión de los cuidados, ¿no? Del cuidado a quien cuida. claro. Mm. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Lo que estás nombrando es como la consecuencia de esta invisibilización tiene cola, ¿no? La cola de la invisibilización, La sí, cola, y bueno, yo la que nombro es como la secuela física, ¿no? Pero si sí, hablamos también de la soledad implícita en muchas personas cuidadoras, sí, también está las secuelas mentales, ¿no? La depresión, qué pasa cuando la persona a la que cuidas fallece, sí, qué pasa con una persona que ha cuidado por mucho tiempo y luego, más allá de lo que implica el duelo, más allá de lo que es el afrontar la pérdida de identidad, ¿no? Al que tu vida cambie de forma tan drástica y con un vacío tan grande, que es el de una persona con la que compartías todos tus días, ¿no? Eh, cómo también se podría acompañar a esa ex cuidadora para reiniciar otro tipo de vida que ya no está ligada a los cuidados. sí, Que bueno, que eso también me parece, porque no sé bien cómo explicarlo porque me vienen como muchas cosas a la vez, pero bueno, cómo todas estas cosas que hemos sabido hacer, cómo se podrían poner en valor sí, como para que también esto sirva, ¿no? Porque es como, así como pensamos que no hacemos nada a lo largo del día,
luego Sí, pensamos que no sabemos hacer nada cuando hemos hecho un montón de cosas, ¿no? sí. Sería el impacto de la invisibilización como la cola, sería como un efecto dominó, ¿no? Desde lo corporal, es decir, la salud física de la persona, el deterioro Mm, físico por el impacto del trabajo que implica ujú, acompañar a una persona dependiente, mm, el impacto psicoemocional con su correspondiente posible complicación, ¿eh? La mm, soledad, la desvalorización, el encierro de muchas veces en lo mm, social y también algo que es importante, creo, es que a nivel de relación, si bien hay mucha belleza en esa relación de cuidado, por lo general en el amor, también hay algo de prestar atención como en el contacto con una persona que tiene otra forma de ser y muchas veces ni habla, como en mi caso, mi hija no habla, como en la prolongación, ¿no? Los estados prolongados, estar mucho tiempo cuidando de una persona con discapacidad, incluso tiene algo de desquiciante, ¿eh? Por decirlo con una palabra potente, ¿no? Desquiciante en el sentido, hostia, necesito a veces tener una conversación normal, entre comillas, ¿no? En un diálogo dentro de los registros de una mujer adulta, como puede ser tú o yo, ¿no? Como que hay algo de empobrecimiento en la propia vida, por muy bonita que sea la relación en el cuidado y muy maravillosa sea la dimensión de esa persona que estás cuidando, como que hay un posible empobrecimiento de registros por estar aislada, ¿no? Y siempre dedicada a ese cuidado, ¿no? Entonces, empobrecimiento físico, trastorno psicoemocional, empobrecimiento en los registros de lo social, em, el impacto económico que Bueno, tiene en tu vida. yo creo que como en todo pueden haber distintas facetas. O sea, yo creo que sí que puede estar ese empobrecimiento y a la vez puede haber un enriquecimiento brutal que no tiene cabida eh, en la sociedad. Eso es así. Como, Y, y creo que esa parte a mí me duele mucho que se pierda. sí, sí. Y me parece que ahí hay como otro melón Otro por melón. abrir, ¿no? Cuando vamos así, digo, bueno, hay mucho que es como, porque hay mucho de una interpretación más sutil que la sociedad no está acostumbrada, ¿no? A interpretar, Claro, yo estoy creo que metiendo en una que claro, sería no como sé si. pérdidas por los extremos, ¿no? Como Mm, pérdida por estar como atrapada en esa relación o pérdida por no poder incluir este mundo en el otro mundo y como exacto, conversacionarlos, ¿no? exacto, Son las pérdidas por los extremos, exacto. ese peligro de quedarse como eso, de desarrollar una especialidad, una dependencia, por supuesto, una misma como cuidadora del entorno que la cuide y la sostenga económicamente y a nivel material. Y también una especie de monolingüismo, ¿no? Como que me vuelvo, solo estoy cómoda en el mundo de mi hijo o con mi hijo y tanto afuera no tengo registros porque no tengo lugar, porque no puedo compartir, como esa ruptura. Eso lo encuentro un coste. ¿Mm? Sí, sí. Y, y también como la falta de una escucha a los valores y a los aprendizajes que se hacen desde esa soledad. Sí, A veces no, como yo creo que así como el silencio en nuestra sociedad no está valorado, no hay un lugar, ¿no? Y cada vez estamos más aturdidos, más saturados de información, eh, más de todo, más estímulo, ¿no? Creo que a veces el cuidado puede venir con una parte de silencio y de aprendizaje a través del silencio y de aprendizaje de elementos sutiles de la comunicación, de
sea, entiendo lo que decís desde la parte de pérdida, pero Ujú. también como toda esta ganancia que hay, que no tiene un espacio para ser transmitida. Y Sí, para mí ahí esto vuelve a lo que hablaba muy al principio sí, sobre el no querer, o sea, que en esta sociedad productivista no hay lugar para estos valores. sí, Y ahí para mí es como la tristeza de la pérdida de lo que la sociedad no está encontrando, ¿no? claro, Y ahí para mí, bueno, o sea, no me sale otra palabra que no sea lo sutil, aunque hay mucha fuerza en esa sutileza, ¿no? claro, Pero es eso, es como por ahí lo mismo que sentís con una presencia, no sé, por ejemplo, en el caso de Neuquén, de mi hijo, el sentir una fuerza en su presencia, ¿no? sí, Una paz en su presencia, que tiene todo el sentido y que es totalmente revolucionaria y que centra y que para mí eso el mundo también lo necesita. O sea, lo que aportan las personas con discapacidad, el mundo lo necesita sí. y se lo pierde. Sí, bueno, desde una más se lo estamos regalando, gracias a ti, ahora mismo. Y, o sea, estamos como en esta línea, ¿no? De cómo desde dónde se invisibiliza y cómo se sigue invisibilizando hasta el final y cómo cuáles son los costes humanos de esta invisibilización. Me parece que es lo más Mm, importante a nombrar, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. mm, Consideramos desde una más que las madres y los padres de niños con discapacidad somos agentes de cambio en potencia. mm, Después, claro, quién es la capacidad de cada uno de nosotros de poder nombrar la propia experiencia, poder sacarla a la calle, poder sensibilizar a otros, poder vivir desde la propia dignidad y al autorreconocimiento como mínimo, ¿no? Para poder ir saliendo de un lugar de pobrecitos y de víctimas, que es el que en esta invisibilización nos toca. Hay dos cosas que yo quiero hacer ahora contigo. Una es pedirte si podríamos como, a ver, podrías señalar, intentar señalar cuáles, hemos hablado de pérdidas, hemos hablado de costes. ¿Cuáles son los beneficios ocultos en esta invisibilización? Es decir, ¿a quién le conviene y cuándo conviene no mirar, no reconocer el cuidado? ¿Para qué nos sirve, no tanto desde la mirada del cuidador, sino a los demás, ¿no? ¿Para qué sirve a nivel social? ¿Qué ventaja oculta trae esta invisibilización? Bueno, básicamente creo que es los costes, ¿no? O sea, ¿qué te ahorras? Tienes un cuidado privado de lujo gratis. Eso. Ya no hay más, ¿no? Me gustaría mostrar una historia porque unas fotos de las del libro de Kear que hice hace unos años. Sí, eso es lo que te iba a pedir, la segunda cosa que te iba a pedir, si podemos ir Sí, apoyándonos en algunas. bueno, solo me gustaría mostrar un par de las fotografías. No sé bien cómo, si se está viendo a pantalla completa o no. Se está viendo, ahora sí, a Vale, pantalla. vale. Una de las cosas, porque, bueno, es que tengo muchas, pero eh, hablando de esto, ¿no? De quién se beneficia con invisibilizar los cuidados, me venía a la cabeza la historia de Oscar y de sus padres, Mm. em, que Oscar, cuando hice el libro, tenía 20 años. eh, Tiene una discapacidad, sobre todo a nivel psíquico, con una carga de agresividad importante por la frustración que le produce que no lo entiendan, ¿no? Él no se puede comunicar verbalmente, pero él sabe lo que quiere. Entonces, cuando no se llega a entender o no se puede responder a su necesidad en el momento,
tiene brotes de agresividad. Y en plena pandemia, bueno, primero los padres estaban solos cuidando de Oscar. En este momento los padres son mayores y con lo que implica envejecer y tener menos posibilidad física de contención de un hijo que está tremendamente grande en su pico de fuerza y de vitalidad, ¿no? Y el Estado le daba, después de la pandemia, 1 hora al día, a la semana, 1 hora a la semana de respiro, ¿no? De tener una cuidadora que podía quedarse con Oscar 1 hora a la semana. Entonces, claro, cuando me preguntas quién se beneficia, y yo creo que el Estado. No hay nadie más que se beneficie. Los padres no se benefician, Oscar no se beneficia, la sociedad no se beneficia porque tampoco está, no hay una contención de comunidad implicada, porque de paso estábamos en pleno confinamiento, ¿no? Y acá los papás pusieron una caravana afuera, porque claro, en 1 hora, viviendo en una urbanización, no te da tiempo ni ir al cine, ni ir a cenar, ni ir a ningún lado. Entonces pusieron una caravana afuera de la casa, porque de paso Oscar tiene una voz muy fuerte y cantaba mucho, y entonces esa hora que está la cuidadora, ellos podían ir a leer el periódico, tomarse un café, charlar un rato sin escuchar la voz de su hijo por 1 hora a la semana. Ujú. Entonces, si hablamos de invisibilizar los cuidados, es como, ¿cómo responde la comunidad a esto? ¿Quién se entera? Bueno, esa es... y luego invisibilizar los cuidados también, por ejemplo, en la fotografía esta de Teo y su mamá Lola. Lola me decía que para ella Teo es su todo, ¿no? Y sin embargo que para la sociedad parece que Teo no es nada. ¿Por qué? Porque hay una escuela para niños con pluridiscapacidad enfrente a una escuela de niños neurotípicos. ¿Qué pasa? Que en los días de lluvia, sobre todo, los papás de los niños que van a la escuela que no tienen sillas de ruedas aparcan 1 minuto en las plazas de parking destinadas a las familias que tienen niños con discapacidades. Y entonces es como, no, pero si es 1 minuto, pero claro, si tú no tienes en cuenta que para haber sorteado todas las dificultades de salir de casa Ujú. con un niño, una niña que está en silla de ruedas, que por ahí justo en el momento de salir tenés que volver a entrar a cambiarle el pañal, o te has olvidado de triturar la comida, o te has olvidado la medicina, y de paso llueve, y, o sea, ese 1 minuto que para una persona que no tiene ningún desafío es 1 minuto, para una familia con un niño y una niña con una situación con más demanda, implica que llega 2 horas tarde a donde va, ¿no? Claro, eso es algo que sí quería mencionar cuando decías no se beneficia a nadie, solo el Estado. Y yo considero que esta mujer que aparca 1 minuto se beneficia de la invisibilización porque puede ir más rápido, porque puede no hacer el esfuerzo de ayudar a su Mm, vecina a sacar la rueda. mm, O sea, esa invisibilización permite que nadie se tenga que poner los guantes, mojarse un poquito y apoyar al mm, vecino, a la prima, a la amiga, a la hermana, lo que sea, ¿no? La invisibilización opera transversalmente mm. y muy profundamente. Entonces, sí nos... Totalmente de acuerdo y también en lo que decís, por eso también haría falta esto, ¿no? De enseñar a cuidar más allá de cuidar a la persona con discapacidad, o sea, enseñar a ver, pero bueno, creo que también este es como un fallo que está ligado a los cuidados, pero está ligado al tipo de sociedad que estamos construyendo, Ujú. que va muy al individualismo, eh, que es como primero yo, siempre, ¿no? Sí, Entonces es como, claro, es algo tan ya, como que va muy de fondo, ¿no? sí, Y que, y que, y que para mí muchas veces, o sea, justo ayer en este podcast que te había mencionado, uno de los comentarios es como eso, ¿no? Y se podría saber desde el embarazo. Y a veces es un poco como el juicio, ¿no?
de si no has hecho nada, es como que el problema es tuyo, ¿no? Ujú. Y, y claro, ¿cómo cambiar esa mirada si, si estamos volviéndonos una sociedad cada vez más individualista donde el problema es tuyo? Sí. Quiero volver ahora, no sé si te parece un buen momento, porque has hablado de ese aprendizaje de lo sutil y cuando estabas hablando del aprendizaje de lo sutil me venía esta foto, una foto tuya con Neuquén en la que estás, es creo que es como una evocación de una figura, ¿no? de la Virgen, estás Ujú. con una toalla en la cabeza, no sé si puedes comentar, encontrar esa foto y comentarla un poco. No la tengo acá porque justo las fotografías que tengo aquí son las del libro de Kear. Ya. Eh, no pensé, pero bueno, justo están en la página web. Es una fotografía que hace referencia a la Pietà de A la- Michelangelo. Sí. Yo la llamo La Anunciación y Ujú, forma parte de la serie Las Cuatro Estaciones, por si alguien quiere buscarla. ujú. Eh, Los temas que trae esa fotografía, encuentro que tiene mucho de evocar el regalo, el aprendizaje, el tesoro de esta relación, ¿no? Materno-filial desde, bueno, desde un lugar muy transparente, muy honrado. Encuentro que es una foto muy honrada que abre justamente este tema de lo sutil de tu aprendizaje. ¿Por qué no hablas un poquito de esto, quizá apoyándote en otras fotos que seguramente esta misma que estamos viendo tiene algo, ¿no? De eso también. sí, mira, la verdad que sí, porque para mí em, eh, eh, caímos en esta foto un poco de casualidad, pero está muy relacionada a la que estabas describiendo. Para quien no ha visto la otra foto es una representación como la Pietà de Michelangelo, en donde Michelangelo hace a, mm, bueno, está la Virgen María sosteniendo al Cristo muerto, y yo la llamo la Anunciación y estoy sosteniendo a Neuquén. em, y para mí es como el sí a la vida y al sí a todo lo que conlleva, ¿no? O sea, una vez eh, que aceptas la maternidad, el desafío de amar, es con todo lo que viene, ¿no? Y puede ser una discapacidad congénita, puede ser adquirida, puede ser una muerte, y cómo sostenemos todo en nuestro regazo a la misma vez, ¿no? Y justo esta foto habla de lo mismo. Acá está Esther con su hijo Kim y se ven las manos del papá y del hermano de Kim, Dennis, y, y Esther está embarazada de la tercer bebé que se llama Irina, y Kim falleció 4 días después de haber hecho esta foto, y esta familia me convoca a mí, sabían que estaba haciendo el libro y quieren formar parte de este proyecto, ¿no? Y para mí, bueno, es como la generosidad más grande es poder decir sí a lo que venga, ¿no? Porque al final nos pone en esa situación de abrazar la vida con el misterio que conlleva, ¿no? Como no sabemos qué nos depara el destino, pero es como, bueno, aquí estoy, ¿no? Haz de mí lo que quieras, ¿no? Que al final es como algo muy místico, eh, y de mucha, para mí esa es la fe, o sea, no sé describir la fe de otra manera que eso, como me entrego a lo que es, y, y sí, es dar el sí. Mm, gracias por dar el sí. Mira, yo he encontrado tu foto, no sé si quieres dejar de Sí. compartir para compartir la enunciación. Sí, ¿sabes qué me pasa? Que no me deja, a ver ahora, a ver cómo, estoy como que no puedo hacer nada, no veo a Tienes ver. que tener un botoncito arriba a la derecha o en algún Sí, lugar que... el rojo, lo que pasa que tengo, a ver si,
no me deja poner el... No quiero tocar nada porque dice que puedo parar de grabar y no te quiero cortar. A ver. Ah, capaz. Ahí, ahora. Ahí está. Muy Ahora. bien. Vale, ahora voy a compartir yo. Aquí está Vale. la vez. Sí, sí. Perfecto. Mm. Vale. Pues esta es la enunciación. Anunciación, sí. Anunciación. Esta es la foto que a mí siempre me vuelve a la cabeza. Creo que es la foto más interesante que yo he visto sobre la discapacidad y sobre el vínculo del cuidador. ¿M? A mí me deja un poco sin palabras. No sé si tú quieres decir algo. Bueno, creo que lo he dicho y bueno, justo me parece eso, que la foto anterior, la de Esther con Kim y su embarazo, ¿no? Es como sostener la vida, la muerte y todo lo que hay en el medio. ¿No? Y, y sí, para mí ahí hay mucho, hay, hay mucho, o sea, ya sabemos, imagino que la mayoría de las personas que se acercan a esta charla también tienen sus propias experiencias y probablemente están ya relacionadas también a los cuidados y a la discapacidad. Entonces, todas sabemos, ¿no? Todo lo que implica, eh, como que no hay algo romántico o inocente, naif en lo que implica el cuidar, ¿no? Que hay todo, está la rabia, está el duelo, está la generosidad, está el amor, está la frustración. Mm. Y creo que justamente que esté todo eso, que haya esa mezcla de sentires y que podamos ser honestas con todos esos sentires, es lo que hace la experiencia todavía más potente, ¿no? Porque no surge de una postal romántica, ¿no? Es muy real, es ensuciarte las manos, es el trabajo. eh, Y luego también hasta esta parte más pedagógica, si se quiere, que a veces también cansa, también frustra, ¿no? Es como encima tengo que explicarles lo que tienen que hacer, o encima tengo que decir que no aparquen ahí, ¿no? Pero bueno, que también esa parte, que esa parte también tiene todo, ¿no? Que incluso en eso también está la generosidad, la rabia. eh, Bueno, y el humor que también salva tantas veces, ¿no? Y qué tan necesario es. Sí, Qué importante y qué bien poder cerrar, ¿no? Esta trampa, ¿no? De desvalorización, o sea, disolver la trampa de la desvalorización, pudiendo compartirte con nosotras, con tantas mamás que a lo mejor están empezando, ¿no? Su camino con la discapacidad, porque son niños que acaban de llegar, son muy pequeñitos qué necesario es poder guiar a esas madres, poder darles nutrición que tenga potencial, ¿no? Para que puedan seguir creciendo, desarrollándose y no quedarse en estos lugares tan desnutridos, ¿no? Tan desvalorizados que nos deja el mundo, que como bien señalas, busca éxito y busca otras cosas. ¿Qué perro más bonito? ah, es la Frida. La Frida Kahlo. Una vez de rescate y venía con ese nombre. Que no- Bueno, pues son las 12:17. Creo que estamos en una hora de encuentro. Le hemos dado alguna vuelta al Ujú. tema de la invisibilización. Bueno, creo que es infinito el trabajo con la discapacidad.
y muchas gracias por tu aportación, por tu riqueza, por tu, para mí, claridad a todos los niveles. En lo estético, tu trabajo es impecable y a nivel conceptual también. Nos ayudas mucho. Espero poder volver a hablar contigo en alguna otra ocasión. ¿Quieres contar en qué estás ahora como para despedirte? ¿Dónde estás poniendo tu cámara? Bueno, justamente ahora no estaba poniendo la cámara. Lo último que hice fue por primera vez unas pinturitas en unos azulejos, eh, hablando, poniendo un poco el contexto de todo lo que he venido hablando durante tantos años, que es, bueno, el derecho a un parto humano, donde las mamás se sientan seguras, el derecho a crianzas amorosas, respetuosas, el derecho a una muerte digna, Ujú. acompañada. Y bueno, como todos estos son los temas, ¿no? que me han movilizado durante tantos años, el tema de los cuidados en relación a las discapacidades. eh, Me parecía imposible seguir hablando de todo esto sin ponerlo en el contexto de lo que está pasando en Palestina, en donde hay tantas discapacidades provocadas, tanta orfandad provocada, tantas mamás que han parido sin anestesia, o sea, con cesáreas de urgencia sin anestesia, que han parido en situaciones de sostener banderas blancas para poder parir en medio de desplazamientos forzosos, ¿no? de la población, han parido en tiendas de campaña sin nada de sanidad, con frío, con hambre, con desnutrición. Entonces, bueno, el último trabajo que he hecho habla sobre estos temas, pero en estos contextos, porque una de las cosas que me queda claro es que somos lo mismo y que lo que quiero para mí lo tengo que querer para todas, porque somos todas. Así que ahí es donde estaba. Vale. Muchas gracias por compartir esto también. Espero que sigas trabajando mucho, Ana, que vaya muy bien. ¿M? Estamos en contacto y espero volver a hablar contigo pronto. Igualmente, siempre Gracias. es un gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias a todas. Adiós.